Hola a todos y a todas, y sean bienvenidos al podcast de análisis literario del cuarto medio C del Colegio San Juan Evangelista. Soy Pascual Bustos y hoy estamos en un nuevo capítulo llamado 1984, Privados del Pensamiento. La obra que analizaremos será 1984, un relato fundamental para entender los peligros del autoritarismo. Para empezar, pondremos en contexto la vida del famoso autor de la obra, George Orwell. George Orwell fue un escritor y periodista británico que vivió entre 1903 y 1950. Fue testigo de la Guerra Civil Española, del ascenso del nazismo y del estalinismo, lo que influyó fuertemente en su pensamiento político. 1984 fue publicada en 1949 como una advertencia sobre lo que puede pasar si el poder político no tiene límites. La novela se ambienta en un futuro distópico, en el año 1984, en un mundo dividido por guerras eternas, vigilancia absoluta y censura total. A lo largo de este podcast defenderemos la tesis de que 1984 es una distopia radical que muestra cómo el control total de la lengua, la verdad y la intimidad puede destruir por completo la libertad humana, convirtiendo a los ciudadanos en simples peones del poder. La historia se centra en Winston Smith, un hombre que vive en Oceanía, un estado totalitario gobernado por un partido único que lo controla todo. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su labor es manipular documentos para que el partido nunca se equivoque. Cansado de vivir bajo mentiras, comienza a cuestionarlo todo durante la obra. En el relato se nos presenta a Julia, de la cual Smith se enamora profundamente y juntos intentan rebelarse. Winston y Julia son atrapados y torturados, hasta que finalmente Winston se rinde y termina amando de una forma obsesiva al gran hermano. El tema central de la obra: la manipulación de la verdad como herramienta del poder. Muchas gracias, Pascual, por la introducción. Ahora yo continuaré con este querido podcast Oyentes del San Juan Evangelista. Partiré con subtemas y relación con la tesis. El lenguaje como forma de control. La neolengua no solo elimina palabras, sino también ideas. Por ejemplo, el concepto de libertad simplemente desaparece del vocabulario. Esto impide que las personas siquiera piensen en rebelarse. El propósito del partido no es solo dominar, sino controlar el pensamiento mismo. En palabras del personaje Cine, la destrucción del lenguaje es algo hermoso. Este control absoluto justifica la tesis. Sin lenguaje no hay libertad. Esta técnica se asemeja a cómo hoy ciertos discursos públicos reducen el vocabulario político a frases vacías que impiden el debate real. Como segundo subtema, tenemos el amor como acto de rebeldía. En una sociedad donde todo está vigilado, el afecto sincero se convierte en delito. La relación entre Winston y Julia es clandestina, pues el partido ha reemplazado el amor por lealtad ciega al gran hermano. La traición final de Winston y Julia, obligados a delatarse, muestra cómo incluso las emociones más humanas pueden ser destruidas si el poder así lo decide. Esto refuerza la idea de que la distopia orwelliana deshumaniza completamente al individuo.
¿No ocurre algo similar hoy cuando nuestras relaciones son reguladas por algoritmos o vigilados por tecnologías invasivas? Como último subtema, la reescritura de la historia, el Ministerio de la Verdad manipula permanentemente los documentos oficiales. Si el partido dice que siempre ha estado en guerra con Eurasia, entonces cualquier prueba contraria es destruida. Esta estrategia elimina la posibilidad de aprendizaje histórico y borra la memoria colectiva. Actualmente, con la facilidad para editar imágenes y manipular discursos, también nos enfrentamos al riesgo de perder el vínculo con los hechos. La frase "¿quién controla el pasado? Controla el futuro" se vuelve alarmantemente actual. Después, podemos llegar a una pregunta. ¿Será una utopía o una distopia? Bueno, 1984 es el ejemplo perfecto de una distopía, a diferencia de una utopía donde se busca el bien común. Aquí todo gira en torno al control y la obediencia. Analicemos tres símbolos claves del texto. 1. El gran hermano. No sabemos si realmente existe, pero su imagen omnipresente recuerda a los líderes autoritarios que se vuelven figuras casi religiosas. La habitación 101 es la expresión máxima del terror psicológico. Representa cómo el miedo más íntimo puede anular la voluntad de cualquiera. La lógica destruida. La idea de que 2 más 2 es igual a 5 no es solo una mentira, sino una demostración de poder. Obligar a alguien a aceptar algo falso como verdad es la forma más brutal de control mental. Esos elementos hacen que la novela no solo describa una distopia, sino que la vivamos con angustia junto a Winston. Ahora pasaremos con mi amigo Benjamín para una reflexión crítica y conexión con la actualidad. Hola, yo soy Benjamín Morales y esto es lo que hablaré en este podcast. Reflexión crítica y conexión con la actualidad. Aunque nuestra realidad no es exactamente como la de 1984, sí existen preocupantes paralelos. La vigilancia digital, cámaras, micrófonos, rastreadores, GPS y asistentes virtuales que registran datos constantemente. No lo hace un partido totalitario, pero sí grandes empresas o incluso gobiernos. Manipulación de la verdad. Hoy se habla de posverdad, cuando la emoción vale más que los hechos. Las fake news se difunden más rápido que las noticias verificadas, creando realidades alternativas donde cada persona cree su propia versión de los hechos. Censura y autocensura. En muchos países, periodistas y activistas son silenciados. En redes sociales, muchas personas evitan opinar para no ser atacadas o canceladas. Desde mi experiencia personal, esta lectura me llevó a reflexionar sobre cómo nos comunicamos y de dónde sacamos nuestra información. A veces asumimos que lo que vemos en redes es la verdad. Sin contrastarla, leer 1984 me hizo más crítico con mis fuentes y más consciente del poder que tiene el lenguaje. Y hoy, ¿existe un mundo como 1984? No vivimos en 1984, pero algunas señales deberían preocuparnos, como los gobiernos que prohíben libros, bloquean internet o encarcelan a periodistas, inteligencia artificial que puede manipular imágenes, voces o videos con realismo total, y plataformas que moldean nuestra visión del mundo según algoritmos sin que lo notemos. Además, la idea de una verdad única impuesta por una figura de poder ha resurgido en ciertos discursos autoritarios. Como sociedad, debemos defender el derecho a cuestionar, debatir y acceder a información libre. Una comparación interesante es con el cuento de la criada de Margaret Atwood, que también retrata una distopia basada en el control total, especialmente sobre las mujeres. Ambas obras advierten sobre los peligros de ceder nuestras libertades a cambio de una falsa seguridad. Bueno, en conclusión, 1984 no es solo una historia de ciencia ficción, es un grito de alerta. Orwell escribió esta novela como advertencia, no como manual.
no como manual. A través del lenguaje, el amor, la memoria y el miedo, el partido consigue algo más terrible que la muerte, la sumisión total del alma. Hemos visto cómo estos elementos sostienen la tesis de que esta distopía extrema puede despojar al ser humano de su capacidad para pensar, sentir y recordar. Al finalizar este análisis, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia libertad. ¿Qué tanto de lo que piensas es realmente tuyo? ¿Qué tanto te influye lo que otros quieren que pienses? La vigencia de 1984 es indiscutible. Nos recuerda que la libertad no se pierde de golpe, sino poco a poco. Primero con el lenguaje, luego con el silencio y finalmente con la aceptación de lo inaceptable. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ahí lo tenemos, chicos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast literario del Colegio San Juan Evangelista. Esperamos que este análisis te haya motivado a pensar más allá de las páginas y a preguntarte cómo protegemos hoy nuestra verdad, nuestras emociones y nuestra libertad. Recuerda siempre cuestionar lo que ves, lo que lees y lo que te dicen, porque como dijo Orwell, la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere. Hasta la próxima y no olvides que leer con pensamiento crítico también es una forma de resistencia. Adiós.